Hoy, martes 13 de noviembre, en Interfaz, la economía naranja es una manera de generar ingresos a través del arte y la cultura. Es el tema de nuestro reportaje del día. Tenemos un enlace con Ernesto Piedra. Él nos hablará precisamente sobre la economía naranja. Te presentamos la segunda parte de nuestro trabajo especial sobre las universidades interculturales. No te lo pierdas. Nos visita en el estudio José Escamilla, quien nos viene a platicar sobre el Congreso Internacional de Innovación Educativa. ¿Quieres estudiar completamente gratis y en línea? No te pierdas los detalles del MOOC Cero Tolerancia al Acoso y al Hostigamiento Sexual. Conoce el protocolo a través de la plataforma México X. Conoce la historia de vida de una de las participantes de la caravana migrante que cruza por nuestro país. Entérate de los programas educativos que se han implementado para los niños y jóvenes que también viajan en la caravana migrante. Tendremos una interesante charla sobre la exposición Fe de Katia Mandoki y los procesos curatoriales entre estudiantes. No le cambies porque Interfaz, con lo mejor de la información en educación, está a punto de comenzar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Interfaz? Es un placer saludarlos. Muy buenos días. Estamos listos para una emisión más de Interfaz y, por supuesto, platicar, dialogar y conocer más lo que está sucediendo todo lo que es esta estructura educativa en nuestro país y también en el mundo. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, que se encuentra en Lengua de Señas Mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Muy buenos días y, por supuesto, Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Omar, siempre es un placer saludarte y sobre todo darles la bienvenida a todos los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México a este programa que, como ustedes saben, intenta hacer eso, la interfaz entre ustedes y el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del arte, la cultura. Así que quédense con nosotros en la próxima hora y media con interesantísimos temas del sector educativo. Así es, Ana Cristina, ya lo vimos en nuestro resumen. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con un concepto al cual nos iremos adentrando, pero vamos a tratar de desmenuzarlos previamente. Algo que tiene que ver con mucho de lo que veremos son las patentes. Este mecanismo que se trata de que una idea, un concepto, algo que lleve a cabo un desarrollo económico, empresarial, sea registrado precisamente para que nadie más lo utilice. Yo considero que cada vez más con el tiempo los jóvenes van a estar más inmiscuidos, involucrados en este concepto de la patente. México, por fortuna, no tiene grandes numeralia respecto a los patentes comparado con países industrializados como lo es Estados Unidos, China, en fin. Una patente puede ser Netflix, por ejemplo, una patente puede ser Facebook, una patente puede ser un concepto de marca, una patente puede ser la visualización de algo que tiene que ver con la cultura, con la creatividad o con un aspecto que involucre precisamente nuestro día a día. Lo vemos cada vez que estamos dando un paso, cómo nos inmiscuimos en nuevas ideas y alternativas que tienen que ver con esta forma de ver y apreciar lo que es nuestra vida. La industria de la creatividad precisamente es parte de esto que estamos visualizando. En Colombia existen grandes avances al respecto, por citar algún país. Ellos incluso ya generaron una importante perspectiva de normativa en su constitución, en sus leyes, precisamente para ir moldeando y abriendo las puertas a esto que genera muchísimas oportunidades, empleos en todo el mundo, por supuesto una nueva forma de entender nuestra realidad. Un concepto muy importante que ya Ana Cristina lo estará poniendo sobre la mesa y también el siguiente reportaje, el cual entramos y nos adentramos en este tipo de conceptos. Un concepto que cada vez cobra más fuerza en este siglo XXI, un concepto que por supuesto los jóvenes están involucrando, esta industria creativa que tiene que ver con la cultura y el arte. Ana Cristina, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, Omar, y así como bien lo mencionas, esta industria que comprende el arte, la cultura, la creatividad,
puede convertirse en factores que impulsan importantísimas cadenas productivas, sobre todo en nuestro país. A toda esta industria creativa se le conoce como economía naranja. Les invitamos a conocer cómo funciona en nuestro especial del día. La economía naranja busca un potencial en las economías de distintos países. Este sector crece rápidamente en la economía mundial por los ingresos que genera, la creación de empleos y la movilidad de los artistas. La sociedad del conocimiento está modificando la forma de lo que se produce y cómo se genera. En 2001, con la publicación del libro Economía Creativa de John Hawkins, se empieza a utilizar este término para definir a las industrias de propiedad intelectual. El Banco Interamericano de Desarrollo adopta el término en 2013, al publicar el libro La Economía Naranja, una oportunidad infinita, escrito por Felipe Buitrago e Iván Duque. Su desarrollo implica la creación de la riqueza desde el arte, la cultura y la creatividad. Es justo en estos ámbitos donde está creciendo el Producto Interno Bruto a nivel global. América Latina y el Caribe son consideradas la creación naranja. En 2017, Colombia publica la Ley Naranja, con el objetivo de desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, es decir, los bienes y servicios de la propiedad intelectual. El gobierno colombiano se ha comprometido a entender a la cultura como un eje transformador. Ese pacto por la cultura, ese pacto por la economía naranja, ese pacto por la transformación de lo digital y lo ancestral y el folclore y la herencia y al mismo tiempo la transformación, es lo que nos va a llevar a que nosotros tengamos como principio central de la transformación de nuestro país que la creatividad es de todos y que juntos lo vamos a lograr. La economía naranja se enfoca en explicar que la cultura les pertenece a todos y la misma sociedad contribuye a la transformación y el crecimiento de la misma. No se trata de mercantilizar a la cultura, no se trata de convertirla solo a su dimensión económica, pero sí de dotarla de los recursos para el ejercicio de mayor creatividad, de mayor comunicación, de mayor apropiación de contenidos creativos. Y en eso sí vamos muy rezagados. El trabajo creativo es crucial para el desarrollo económico. Su impacto contribuye a la construcción de sociedades alegres, expresivas, vibrantes y llenas de color. La cultura es inspiración, asombro, imaginación, innovación y conectividad humana. Esta última se logra a través del mundo digital, donde el creador y sus audiencias logran un contacto, ya sea para descargar música, videos, libros, videojuegos, entre otros. Conforme a datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, la industria creativa y cultural en México aporta el 7.4% del Producto Interno Bruto. Además, genera 2 millones de empleos directos e indirectos. México compite en el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en el continente americano, mientras a nivel mundial ocupa el 6º lugar en animación, videojuegos y software. El activo principal de la industria creativa y cultural es el valor basado en la mente factura. Por su parte, el economista Ernesto Piedras asegura que en México el 44% de la actividad creativa se está quedando en números invisibles debido a la falta de conectividad. En nuestro país es necesario crear una política fiscal integral para la cultura. La combinación de ingresos y egresos para y desde el gobierno derivados de una actividad, en este sentido la creativa, para generar eficiencias que sean equitativas, que sean de fácil administración, que sean flexibles y que sean sensibles políticamente. ¿Tenemos una política fiscal para el sector de la cultura? Categóricamente no. Por ello se requiere visualizar a la economía naranja como un potencial de desarrollo nacional. Mientras la economía naranja siga creciendo de forma sostenible, equitativa e inclusiva, la calidad de vida de los ciudadanos mejorará. Pues así es como fue surgiendo este concepto cuando se empezaron a dar cuenta que todas estas industrias creativas estaban realmente siendo un motor de la economía. Y México, ya lo platicábamos antes de entrar otra vez al aire, Ana Cris, es sin duda alguna potencia. Jóvenes talentosos, ciudades que lo promueven, así que ahora vamos a ver muy buenas noticias en un futuro. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más sobre este interesante tema.
En 1834 nace Ignacio Manuel Altamirano, distinguido periodista, educador, político, diplomático y novelista mexicano, autor de El Zarco y Navidad en las Montañas. Y ayer les presentamos un interesante reportaje sobre las universidades interculturales, casas de estudio que tienen como objetivo atender las necesidades académicas regionales. Hoy les presentamos la segunda entrega de este trabajo especial de nuestra compañera de la Agencia Informativa de Educación de México, Fernanda Flores. Los maestros son un factor importante en el desarrollo de sus estudiantes. Contribuyen al diseño de vida y la planeación de los objetivos profesionales de sus alumnos. Los profesores motivan a que los jóvenes concienticen sus talentos y posibilidades a través del desarrollo del conocimiento y expresiones de creatividad, generando interés en una o varias áreas específicas. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla es una institución que busca que sus alumnos sean futuros profesionales preparados para apoyar a los pueblos originarios y cumplir con los objetivos que tiene como institución. A través de las diferentes áreas, diferentes carreras que este centro educativo imparte, en estas diferentes carreras la lengua originaria es fundamental. Y a través de ella se trata de que los jóvenes expongan y se comuniquen en primer lugar. Para lograr esta meta, la Universidad Intercultural cuenta con 13 profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Además de contar con 12 que cumplen con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. El 90% de su plantilla docente cuenta con maestrías y doctorados especializados en su área de investigación y profesión, con el fin de proporcionar nuevos conocimientos a sus alumnos. Para mí como especialista en la enseñanza del inglés, como pedagoga, considero que es una oportunidad para que estas comunidades indígenas tengan oportunidades de viajar, de ser becados, de buscar mejores empleos y mejores oportunidades, como pues con una lengua pues que es universal. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla es el segundo centro de evaluación en el país para la certificación de intérpretes y traductores, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y los servicios de salud de la población. Con este reconocimiento, la UYEP contribuye al desarrollo humano, social y cultural para mejorar el entorno a través de la educación. Hay 4 cuerpos académicos aquí en la Universidad Intercultural. Uno de los primeros lo tuvo la carrera de Desarrollo Sustentable. Las universidades interculturales son fuente de diversidad educativa. Por medio de la investigación y la práctica, impulsan un mayor beneficio en el desarrollo personal y profesional, generando las habilidades para entender y atender a personas de diversos orígenes, lenguas y culturas. Hoy lo que le enseño a mis alumnos es lo que va a vivir dentro del hospital, porque es lo que ellos requieren. Así que la docencia para mí es algo bonito. Kuinga kondava kuyahnya docente riti kwahe riti kotayango ga kwan hiskai nango kwachea gatoho nga kwansisha ya ndena kwa cha servicio nya jita shinga. Muy importante la labor que realizan las universidades interculturales en las diferentes regiones de nuestro país, más de 10 universidades de este tipo en todo el territorio. Y en Interfaz ya hemos hablado mucho de la importancia de las ferias del libro, de las ferias internacionales, y en esta ocasión las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México asistieron a una muy particular, una de las más consolidadas y más famosas, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIJ. Veamos las actividades que se han realizado, algunas de ellas para niños y jóvenes específicamente. Las ferias del libro son una fiesta que reúnen desde los más pequeños hasta los más grandes con un mismo fin,
celebrar la diversidad literaria, cultural y artística del mundo. Desde hace 38 ediciones, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil busca acercar a los niños, jóvenes y adultos a un intercambio interdisciplinario para contribuir al conocimiento y tejido social. El Parque Bicentenario es el lugar ideal para que los protagonistas de esta feria sean vistos y hojeados con interés y furor. A través de más de 2.500 actividades como talleres, presentaciones editoriales, música y exposiciones, los más pequeños reciben nuevos conocimientos educativos de forma divertida e innovadora. Esta nueva edición sumó a sus ejes temáticos la diversidad, la inclusión y la migración, con el propósito de crear una mejor convivencia social entre todos. En esta feria tenemos finalmente lo mejor que puede tener una casa. En esta feria tenemos a los niños, tenemos a los adolescentes, a la esperanza del país, a esa la tenemos aquí, y a todos aquellos que trabajan con todos los niños, creadores, ilustradores, promotores, editores, todo aquel que se dedique a la literatura infantil y juvenil se reúne en esta feria. A lo largo de 38 años, la feria se ha consolidado como un foro múltiple y abierto que estrecha los lazos de amistad con los visitantes, fomenta la lectura, las actividades artísticas y la convivencia a través de los libros. La FILIG es un feliz encuentro con los libros, con esos amigos generosos que nos hacen pensar y nos acompañan en la imaginación y el conocimiento, consejeros y guías que nos muestran el mundo. Chile, Colombia y Perú son países reconocidos por su aportación a los ámbitos culturales, convirtiéndose en semilleros de artistas. Esta ocasión, la FILIG tiene como países invitados de honor a la Alianza del Pacífico, naciones que por medio de su amplia oferta literaria y talleres celebra su diversidad cultural con los pequeños y no tan pequeños asistentes. Sin embargo, la cultura mexicana no se queda atrás. Sinaloa se presenta como estado invitado de honor con el propósito de sumar a esta feria diferentes presentaciones que inviten a los niños y jóvenes a escribir cuentos, poesía, hacer teatro o bailar para celebrar nuestras tradiciones. La Feria Internacional Infantil y Juvenil es una gran fiesta literaria, artística y cultural, convirtiéndose en un ejemplo claro de que las ferias del libro forman parte esencial de la construcción de una sociedad lectora y el desarrollo humano, abriendo puertas a la imaginación y a la creatividad por medio de la lectura y la ilustración. Ya platicábamos con la directora de Publicaciones de Cultura que está organizando esta feria y nos hablaba de la gran cantidad de actividades que están realizando durante esta FILIG y que además pues tienen un grado de dificultad especial por ser dirigidas especialmente a niños y jóvenes. Un grado de dificultad, pero también una gran oportunidad para que estas generaciones se adentren a este importante mundo de la lectura, la literatura y, por supuesto, asistan a estos importantísimos festivales o ferias. Y, por cierto, ya viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que también ahí estaremos. Así que, bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y esta mañana nos acompaña en el estudio de la Agencia Informativa de Educación de México de Televisión Educativa, José Escamilla. Él es director de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, para hablar sobre la presentación del 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa que se realizará ya muy pronto, del 10 al 12 de diciembre, y nada más y nada menos que pues, el TEC de Monterrey, una institución que siempre ha sido vanguardista en este tipo de enfoques. Es un placer saludarlo, José Escamilla, y por supuesto platicar de este tema. Hoy, como ya has visto, desde el inicio del programa, desde el inicio de Interfaz, hemos dedicado a hablar sobre la economía naranja, que tiene que ver pues, con todo este concepto muy revolucionario, innovador, que ha tomado una importante causa pues, en este siglo XXI. ¿De qué se trata este Congreso Internacional de Innovación Educativa? Primero, buenos días, Ana Cristina, Omar, y gracias por recibirme aquí. Nosotros pensamos que la educación está en un proceso de transición y hemos hecho este espacio como un lugar en donde, además de conocer qué es lo que está pasando en el mundo de innovación educativa, hay una oportunidad para conectar con gente, ¿no? En inglés le dicen networking. Y creo que es importante pensar en un congreso como un espacio también para conectar,
porque ya en los medios vemos muchas conferencias y aquí la oportunidad es de conocer la opinión de expertos, de colegas. Vienen 3.500 personas de más de 30 países, de todos los niveles educativos, lo cual también da la oportunidad de polinizar un poco, tomar cosas de otros lados. Este año además tenemos el tema del lifelong learning como un tema, el aprendizaje para toda la vida como un tema importante también. Y es del 10 al 12 de diciembre en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Entonces, la invitación para que estén ahí. Claro. José, ¿en dónde reside la innovación en la educación, no? Porque, bueno, nosotros, siendo una agencia informativa de educación, lo analizamos constantemente de la mano de distintas instituciones y actores. Y, bueno, pues vemos que está tanto en los recursos que se utilizan, ¿no? Introducirse a interactividad que permite las redes, que permite la tecnología, pero también está en los conceptos, en la forma de abordar la educación, en cambiar las técnicas. Según tu punto de vista y esta experiencia que has tenido a lo largo de estos congresos, ¿dónde reside la verdadera innovación dentro del sector educativo? Yo creo que en todos los elementos. Nosotros pensamos que hay innovación, por ejemplo, en las pedagogías, en las tecnologías, en el currículum, en la manera como se organizan las instituciones educativas, los centros educativos. Te puedo dar algunos ejemplos. Uno de nuestros conferencistas de este año es Carl Weiman, que es Premio Nobel de la Física. Sí. Y él estudia física y investiga en física y gana por ciencia básica ese Premio Nobel. Pero ha dedicado su vida a decir, la física se tiene que enseñar de manera distinta, no de manera teórica, sino más bien de manera experiencial, vivencial. Entonces, esto es una innovación en pedagogía que está mucho tiempo ahí, ha estado, pero hay gente que dice, ¿cómo vamos a aprender los fundamentos de la física si enseñamos de manera experiencial o vivencial? Bueno, él, que es Premio Nobel, pues piensa que sí se puede hacer, ya está esta mezcla entre la teoría y la práctica. Y en el tema de tecnología viene Ross Lukin, que ya viene de la University College of London, de la Universidad Colegio de Londres, y trabaja en un laboratorio de aprendizaje y ella es experta en inteligencia artificial, ¿no? Esta inteligencia artificial que se habla mucho pues de los empleos y se va a sustituir empleos de gente, etcétera. Y ella dice que en el caso de los maestros la inteligencia artificial no va a sustituir los empleos de los maestros, pero les va a aumentar habilidades, les va a dar superpoderes, por así decirlo, para dar más tiempo de calidad en el salón de clases. Entonces, muy interesante el enfoque de Ross Lukin. Además, ella acaba de formar, junto con otros científicos en Londres, un instituto para el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, en el tema de educación tenemos que ser muy cuidadosos, no vender espejitos, pero también no introducir nuestros prejuicios, nuestros racismos, nuestros sesgos de género, sociales, etcétera, en esas inteligencias artificiales y en particular en las que usamos en el salón de clases. Entonces, son dos ejemplos de estos dos temas que tienen que ver con la innovación educativa, ¿no? Lo pedagógico y lo tecnológico. Claro. Es una simbiosis clave, ¿no? Estas dos áreas, porque desde la educación tiene que surgir precisamente este impulso, ¿no? Tan importante para nuestros jóvenes. ¿Cómo ves a los jóvenes mexicanos? Tú que has estado pues interactuando con diversas plataformas, no solo educativas, sino también basadas en otros países. Desde el seno del TED de Monterrey, ¿cómo has visto esta evolución de los jóvenes mexicanos? Yo creo que es una evolución similar a la que estamos ocurriendo a nivel mundial. Hay fenómenos globales que se repiten. El uso de la tecnología, la expectativa de ellos que lo que hacen fuera del salón de clases continúe dentro del salón de clases, y a veces también por eso hay una desconexión y que en el caso particular, por ejemplo, de la educación superior, cada vez vemos más jóvenes que estudian y trabajan, que tienen familia y por lo tanto buscan más flexibilidad, ¿no? Entonces, más personalización en la educación. Como te digo, fenómenos que vemos en otros países también a nivel mundial, que no son ajenos. Claro. ¿Cuál es la relevancia de tener este tipo de espacios que, como bien tú lo mencionabas, pues son un espacio de networking, de hacer conexiones, de compartir experiencias, pero por qué es tan importante tenerlos dentro del sector educativo? Bueno, porque creo que, y a lo mejor voy a ofender a alguien con lo que voy a decir, creo que los profesores decimos que somos colaborativos y que trabajamos en equipo, pero creo que somos una de las profesiones más solitarias. Entonces, darnos estos momentos para conectar, para aprender, para meternos a lo mejor a ver una conferencia, un taller, un panel, porque también hay como 600 actividades en el evento, que ni siquiera es de nuestra área, nos permite salirnos de nuestra área de confort y conectar. Y seguramente vamos a aprender si vemos algo de educación especial o si vemos algo de educación continua, aunque no sea nuestro tema, claro, y tener estas oportunidades de conectar. El evento además está hecho de manera que hay 15 minutos entre cada conferencia, hay desayuno, hay comida, hay un cóctel
en la noche, de manera que lo que queremos es que la gente se quede en el evento y tenga la oportunidad de conectar. Y si se saltan alguna conferencia y se van a alguna mesa y se ponen a platicar con otros compañeros, eso también es muy valioso porque te llevas contactos, te llevas energía que luego cuando regresas a tu institución, eso te permite trasladarla al resto de la gente. Finalmente, está abierta para todo el público, para todos los mexicanos, Sí. y dos, si tendrán la posibilidad, si hay que inscribirse, y si tendrán la oportunidad, además de verlo, por ejemplo, vía streaming. Sí, las conferencias magistrales las transmitimos vía streaming, en vivo, y luego las retransmitimos a partir de enero, febrero más o menos. Pueden encontrar más información en el URL, puedo decirlo, es www.ciie.mx, es CIIE como Congreso Internacional de Innovación Educativa. Pero, como les digo, los esperamos para esa sesión de networking y conocer gente del 10 al 12 de diciembre en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Quinto congreso, Perfecto. muy bien, pues interesantísimo. Muchísimas gracias, José Escamilla, director de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Y pues no se pierdan este interesante evento. Obviamente le estaremos dando seguimiento desde aquí, desde la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias, y espero verlos también ustedes por ahí. Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Una breve pausa y volvemos con más. En 1863 muere combatiendo en Molino de Soria, Guanajuato, el general Ignacio Comonfort, jefe de la Revolución de Ayutla y primer presidente con la Constitución de 1857. Y bueno, ya saben que aquí en Interfaz nos encanta viajar por el mundo y lo hacemos siempre a través de la experiencia de un estudiante o un profesional de la educación que ha tenido la experiencia de poder realizar parte de sus estudios, de su formación en un lugar diferente a su lugar de origen. Y hoy para viajar hasta Holanda, hasta los Países Bajos, nos acompaña en el estudio Alexa Gaona Esquivel. Ella es estudiante de Ingeniería Biónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y que gracias al programa de movilidad del Politécnico, pues se fue a realizar parte de sus estudios allá a los Países Bajos en la Universidad de La Haya de Ciencias Aplicadas. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias por estar con nosotros. Omar, Ana Cristina, gracias por invitarme a su programa. Qué maravilla, Alexa, pues en verdad una experiencia que ha sido pues muy importante en tu vida, ¿no? No solo en la parte académica, sino también en la parte pues obviamente personal, lo que significa viajar, en fin, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, como dices, te ayuda a crecer mucho como persona, no solo académicamente, y también hace que te conozcas en aspectos que no sabías antes de ti mismo, como pues eso de aprender a vivir solo. Claro. Sí es complicado si nunca lo habías hecho. Descubres que puedes sobrevivir en el mundo. Así es. Muy bien, Alexa. Pues primero que nada, cuéntanos cómo lograste acceder a esta oportunidad, porque eso es muchas veces lo que más les interesa a los estudiantes. ¿Cómo le hago? Pues el Instituto Politécnico Nacional tiene un programa de movilidad académica, entonces nosotros desde que entramos al primer semestre nos informan acerca de este programa y de los requisitos que se requieren para ciertos países y todo. Entonces tenemos tiempo para prepararnos si es que nos interesa porque nos podemos ir antes de acabar la carrera. Entonces me enteré de esa forma y ya se participa en la convocatoria cumpliendo los requisitos y con la esperanza de que te den la beca. ¿Cuál de esos, eso que acabas de comentar que me parece importante, tuvimos tiempo para prepararnos y lo mezclas con los requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos que tú consideras indispensables para empezar a trabajar desde el primer día que ingresas al Politécnico? Pues no sé si el promedio o qué, o los idiomas. Requieres ir trabajando muy bien, muy fuerte para que te den, pues para que seas elegido precisamente. Sí, así es. Sobre todo por la parte del promedio, pues sí influye que te esfuerzas mucho en las materias para tratar de obtener el promedio más alto que puedas para que los demás no sean tanta competencia para ti. ¿A partir de qué promedio te piden? Para Países Bajos es 8, pero para asegurar yo diría que 9 porque no solo se compite en mi caso contra los estudiantes de UPITA, sino contra los de todo el Politécnico. Okay. Eso quiere decir que tu promedio es mayor a 9, ya nos lo dijiste. Sí, así es. Y también sobre todo por la parte del inglés, porque te piden una certificación y esta certificación a veces toma tiempo para que te den los resultados. Entonces, que calcules más o menos el tiempo si quieres subir un poquito tu nivel o no, claro. O si que el examen te dé tiempo de presentarlo. Sí, porque los cursos en este caso fueron en inglés, ¿no? Sí. A pesar de que fueron en los Países Bajos. Sí, así es. En los Países Bajos se habla
holandés, pero toda la población habla inglés y de hecho los cursos que se ofertan para estudiantes de intercambio, todos son en inglés. Claro. Que además el certificado de inglés también caduca, entonces hay que estar ahí checando hay las que estar fechas. al pendiente. Exacto. Sí. Oye, Alexa, y bueno, ya a la parte que me parece más interesante, estudias ingeniería aviónica. ¿Por qué escogiste Holanda? ¿Por qué esta universidad, además, la Universidad de La Haya? ¿Y qué pudiste comparar? ¿Qué fue lo que más te pareció, pues que te enriqueció? ¿Cómo lo compararías con tus estudios aquí en México, en el Politécnico? Pues yo elegí Países Bajos porque tienen materias que son equivalentes a las que yo curso en mi carrera de ingeniería aviónica, específicamente porque Países Bajos en esta universidad de Hague University of Applied Sciences ofrecía un minor, es como un curso en robótica y visión artificial, y como a mí me llamaba mucho la atención, pues decidí arriesgarme y tomar la oportunidad de concursar para poder irme a estudiar ahí 6 meses, y considero que comparado con México, pues México sí tiene un buen nivel académico, por lo menos en mi escuela, en mi instituto, porque no me costó mucho trabajo poderme adaptar académicamente. Sí teníamos muchas tareas, muchos trabajos, exámenes y demás, pero yo creo que en cuanto a diferencias más bien se ve en la tecnología que cuentan con la universidad, la tecnología con la que cuentan. Claro, pues seguramente llegaste muy fortalecida en esos aspectos y pues eso que comentas es muy importante en cuanto a que no menospreciemos nuestras instituciones académicas del país, porque somos muy competitivos a la hora de ir y estudiar con no solo los holandeses, son universidades que normalmente tienen estudiantes de otras partes del mundo, también en intercambios, entonces ahí los mexicanos siempre están a la altura al respecto. ¿Con quién te quedaste allá? ¿Cómo fue esa otra parte de la moneda que también muchos jóvenes dicen, yo no voy porque, como tú dices, no me quiero alejar de la familia, no sé dónde me voy a quedar, no tengo la experiencia de ser autosuficiente en muchos aspectos? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo me quedé a vivir en un departamento con otros 4 estudiantes que estaban estudiando, ellos en su caso estaban estudiando maestría, uno era de la India, otro de Italia, otra chica de Irán y una de España. Entonces ya vivíamos todos juntos ahí y pues sí estuvo muy padre, porque aunque sí estás lejos de tu familia, esas personas con las que convives se convierten en tu nueva familia también. Interesantísimo. Claro. Oye, Alexa, ¿y qué consejos les darías? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de esta experiencia? ¿Cómo ves ahora tu futuro? ¿Y qué consejos le darías a las personas, a los chicos que todavía no se atreven a tratar de acceder a esta oportunidad? Pues yo les recomendaría que si se atrevan, que de plano sí cambia la vida por completo, te ayuda a ver el mundo de otra manera, y no solo el mundo, sino tu país. Creo que es importante en la actualidad que tratemos de compartir la mayor cantidad de conocimientos con otros países, y no solo conocimientos, cultura. Yo creo que de Países Bajos se puede aprender muchísimo, ya que, por ejemplo, ellos están muy interesados en cuidar al medio ambiente y la mayor parte de la población se transporta en bicicleta, por ejemplo. Y no importa la edad que tengan, van de 3 años hasta 80. Entonces creo que podríamos ver también por esa parte. Y por la parte de apreciar a tu país, valoras, por ejemplo, el calor que tiene la gente de aquí, el afán que tienen de ayudarse entre ellos. El calor en general. Sí, también. Eso sí, ¿Y fue fácil el hecho que hayas vivido día a día con otras personas de otras culturas? ¿Te enriqueció o se la pasaban peleándose? Por ejemplo, con la chica de Irán, con el chico de India, que son culturas muy distintas a veces, ¿no? Sí, la verdad es que me fue muy bien. O sea, todos mis roomies eran lo máximo, súper buena onda, y hasta como que nos hicimos hermanos y todo. Sí. Y en cuestiones de la escuela, los compañeros que tuve, la mayor parte de ellos eran holandeses y también son personas muy inteligentes y que están dispuestas a ayudar. Pues excelente y maravillosa experiencia, Alexa. Pues felicidades, ojalá sigan estos éxitos académicos, vas por muy buen camino, así que gracias por compartirnos esto. Seguramente motivarás e inspirarás a varios jóvenes también para que se vayan a estudiar al país y le echen ganas desde muy temprana edad. Gracias, sí. Alexa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana en Interfaz. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz, Televisión Educativa.
Y bueno, al principio del programa precisamente hablamos sobre este concepto tan interesante, economía naranja. Y vamos a profundizar más con uno de los expertos en México y también en el mundo sobre este tipo de temas. Nos enlazamos vía Skype con el economista Ernesto Piedras, él es director general de la consultoría de Competitive Intelligence Unit. Muy buenos días, es un gusto saludarte y sobre todo agradecerte que estés con nosotros para analizar este importante fenómeno, yo lo diría, de lo que son estas economía naranja y lo que significan todas sus aristas. Gracias por estar con nosotros. Omar, un gusto estar contigo, con Ana, con nuestra audiencia. Y efectivamente, qué importante este reconocimiento de lo que tú apuntas. Siempre hemos visto a la cultura y a la creatividad como elementos de cohesión social, de integración, elementos estéticos, pero desde hace décadas se ha revelado que es un motor de crecimiento económico muy importante. Hoy vemos, de hecho, que los países que más crecen y las empresas que más valen son aquellas que usan como insumo productivo a la creatividad. ¿Te acuerdas que hace un mes aproximadamente salió esta información del valor económico, del valor en la bolsa de empresas como Apple, como Google, cifras con muchísimos ceros de por medio? Y bueno, el tema es, como país necesitamos crecimiento económico, empleo, y nos viene dado por esta economía basada en la creatividad, industrias culturales o economía naranja, como ahora le estamos denominando. Tú sabes, Omar, Ana, ¿cuánto pesa la cultura en nuestra economía? 7.4%. Eso lo deja en el tercer o cuarto lugar de importancia entre sectores de actividad económica. Entonces, importantísimo darnos cuenta que somos esa potencia económico-cultural. Claro, sin duda alguna. Ernesto, me da mucho gusto saludarte y bueno, como bien lo mencionas, además se ha pues ampliado esta posibilidad de la economía naranja, de las economías creativas, con la introducción obviamente de todas las herramientas tecnológicas y la red, porque pues mucho se dice en ese ámbito. Content is king, ¿no? El contenido es rey. Ahora buscamos más personas que generen contenidos de calidad y se consume una cantidad de contenidos impresionantes y esto ha abierto una ventana inmensa de oportunidad para este tipo de economías creativas y del arte y de la cultura, y además ha permitido que se sumen participantes todo el tiempo, todos los días, Ernesto. Qué bueno que lo comentas, Ana. Buenos días también, porque fíjate que las cifras para México muestran que 44%, al menos 44% de la apropiación de contenidos creativos, o sea, música, audiovisuales, libros, tiene lugar por la vía digital. Nos hemos convertido en una suerte de Homo Telecom, de hombre de la comunicación a distancia. Y hoy, más que comprar CDs, lo que hacemos es descargar en streaming. Tanto como ir al cine, lo que estamos haciendo es ver películas en servicios over the top como Netflix. Alternamos el libro de papel con los libros electrónicos y viene creciendo. Cada vez hay más conectividad. Cifras al mes de septiembre muestran que de las 119 millones de líneas móviles que hay en el país, 105 millones de ellas ya tenemos un teléfono inteligente que nos permite navegar, descargar. Entonces Homo Telecom parece no tener freno ni reversa y tampoco hay que pensar en una rivalidad absoluta. Yo sostengo siempre que el mundo no es binario, no es el libro de papel o el libro electrónico, son ambos, pero hoy queda en nosotros como audiencias, como lectores, la decisión por optar por cualquiera de ellos dos. Terminaría este comentario diciendo entonces de la importancia de que todos los mexicanos estemos conectados como lo consigna como un derecho básico nuestra Constitución, porque cada mexicano que no esté conectado es un mexicano que no tiene acceso a contenidos culturales, educativos, de capacidad productiva, de socialización. Ya no es algo ornamental, es un derecho ciudadano básico. Y además de estar conectados de forma independiente, también creo que debe ser un trabajo importantísimo que todas las aulas tengan esta conectividad, precisamente para que desde ahí se impulse la educación de forma
precisa, transversal, integral. Me gustaría preguntarte, además de ello, finalmente, Ernesto, ¿cuál es el perfil que debe tener un joven o cuál es el proceso que debe seguir un joven, además, para lograr inmiscuirse en este fenómeno de la economía naranja? Mira, estos jóvenes que refieres, Omar, yo los veo y los he denominado así en libros que he escrito como los trendsetters, estos jóvenes emprendedores que ya operan en una cadena productiva muy diferente a lo que hicimos otras generaciones. Sí. Antes era incorporarte a una empresa, entrar a un proceso productivo, generar valor y recibir una remuneración. Hoy estos trendsetters son nodos de una red productiva, de una red creativa que interactúan y su mercado ya no queda acotado a la oficina física a la que asisten, sino su mercado es el mundo. Conozco jóvenes que son generadores, por ejemplo, de efectos especiales para películas que se filman en Australia, en Brasil, en Los Ángeles o en la Ciudad de México. Entonces, somos nodos de interconexión creativa. Son altamente conectados, son ciudadanos de las redes sociales y tienen altas capacidades y especialización. Entonces, ellos están identificando ya, por ejemplo, áreas muy importantes de desarrollo productivo en los videojuegos y en diferentes industrias que décadas atrás no teníamos a la vista como amplios sectores de producción. Pues muchísimas gracias, Ernesto Piedras, director general de la consultoría The Competitive Intelligence Unit. Te agradecemos mucho por habernos ayudado a analizar este tema tan importante, como bien lo dices, que representa pues el 7%, más del 7% de la economía de nuestro país y que seguirá creciendo gracias a la riquísima cultura y el potencial que tenemos en México y también en América Latina. Te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo. No nos despedimos, Ana y Omar, seguimos en comunicación. Ojalá que la próxima sea aquí en el estudio, tu visita. Sin duda va a ser presencial. Gracias, hasta luego. Gracias. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan, tenemos más interesantes temas. En 1940, la firma Disney estrena el clásico Fantasía. Y bueno, también lo hemos analizado aquí en el programa Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México, lo que está sucediendo con la caravana de migrantes centroamericanos que están pues en un viaje a lo largo de México, de nuestro país, con el objetivo de llegar hasta los Estados Unidos. Entre ellos hay distintas historias. Algunos salen de sus países por cuestiones de seguridad o en busca de mejores oportunidades de vida. Durante esta semana le presentaremos distintas historias recogidas por las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México, sobre todo de los niños y de cómo abordan el tema educativo en esta situación tan particular y tan importante de analizar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México calcula que tan solo en el primer contingente de la gran caravana de migrantes centroamericanos hay alrededor de 1,500 niños. Algunos van con su familia, otros en solitario o con amigos. Van con la esperanza de que al otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos les espera una mejor vida. Les han contado que allá ya no tendrán que preocuparse por la falta de trabajo para sus papás o incluso para ellos mismos. Podrán ir a la escuela, la comida no faltará más y podrán ir al doctor cuando lo necesiten. A Leslie Dariela y a su papá también les llegó ese rumor. No pronostican bien la enfermedad que tiene ella porque ella antes caminaba, hablaba, se bañaba solita. Además que todo por eso quiero que me le den alguna atención a ella. Bueno, es que en Honduras uno, a pesar de que gana poco, o sea, y el dinero no le ajusta, no le alcanza. Bueno, yo antes la llevaba ahí a la Teletón, de ahí como nosotros en Honduras trabajamos temporalmente 3 meses, se queda uno sin trabajo, entonces se queda sin un lempira, como le decimos allá, lempira. Entonces ya no hay manera de movilizarse a uno para la Teletón, porque hay que pagar bus. Nosotros vivimos en una montaña que para llegar a la ciudad de San Pedro son como 7 horas. Yo me he dedicado a trabajar, pero más que todo lo que gano lo invierto casi en ella, en medicina, pañales, leche. Casi todo se queda ahí, o sea, no hay manera uno de
de poder hacer una casita. Es mi sueño, pues, hacer mi casita para ella. Un día ella esté grande, pueda caminar y todo. Juntos, se dan fuerza el uno al otro para librar obstáculos y alcanzar su sueño. Con la mamá de ella, nos dejamos hace como 2 años y medio. Ella se la llevó unos 15 días, luego me la mandó, porque dice ella que la responsabilidad con ella es mucha y es que... Pero como es el papá de ella, tengo que luchar por ella. Desafiar la muerte, pues, porque con la niña me cuesta más en los rayos porque como ella no camina, hay que montar el coche así, donde hay mucha gente. Cuando para un carro no respetan a una persona así como ella, sino que todos se agrupan y corren, e incluso a veces hasta uno tiene miedo que le caigan encima, hasta eso la protejo yo a ella. No le temen a las inclemencias del viaje ni a los soldados de Trump. Su fe, dicen ellos, les da para sobrepasar eso y más. Bueno, más que todo a mi niña. Sí, porque quiero un futuro para ella, pues. Por supuesto, la Agencia Informativa de Educación en esta caravana, sintiendo precisamente lo que están viviendo este tipo de hermanos centroamericanos. Y sobre este mismo tema, diversos sectores de la sociedad mexicana se han sumado a las labores de atención a los migrantes centroamericanos, de manera especial a los niños. La búsqueda de mejores condiciones de vida es uno de los principales motivos de los fenómenos migratorios. Caravanas de miles de centroamericanos salieron desde países como Honduras, El Salvador y Guatemala para seguir el sueño americano. Huyeron de sus naciones por distintos motivos, algunos por la violencia, por falta de empleo o por la falta de acceso a la educación. La educación está muy pésima, ya a los niños ya no trabajan, sino que ahora solo se basan a internet, a láminas. Les dan libros con textos que ellos trabajen, ya no les están inculcando ni valores, ya los niños hondureños no sabemos ni en qué fecha patrias estamos, allá ya no celebran ni un día de la madre, ni un día del niño, y los valores sobre todo son los que valen para que los niños crezcan, y en nuestro país ya no hay nada de eso. Ya el niño ya no trabaja, ya no agarra un cuaderno y ponen a trabajar, a mentalidad de ellos no, todo ya quieren ser más avanzados, ya no quieren trabajar con nuestros niños. El camino ha sido largo, algunos lucen cansados, sin embargo, eso no los detiene en su trayecto. Varios viajan en familia con sus hijos, mientras que otros menores de edad viajan solos. Para algunos, esta no es la primera vez que intentan radicar en Estados Unidos, pues ya han sido deportados. Cuando vine de los Estados Unidos de regreso de Canadá, me mandaron para acá, entonces no me aceptaron todos mis papeles de la escuela, entonces tuve que empezar otra vez desde cuarto. Entonces ahorita solo acabo de terminar cuarto y quinto y ya tendría que estar en segundo básico. A mí me gustaría volver a la escuela definitivamente, que a mí me gusta estudiar demasiado. A su paso por México, el gobierno federal ha implementado diversos operativos para acompañarlos en sus trayectos y protegerlos. En su parada en la Ciudad de México, las autoridades diseñaron un programa de atención integral con actividades lúdicas y educativas para aminorar el difícil viaje. El hábito de la lectura estuvo presente, pues a pesar de estar en tránsito, los migrantes buscaban aprender de un buen libro. La Secretaría de Cultura hizo esto posible. Está ubicado más como una especie de biblioteca, salita de lectura, y lo que hacen es que vienen, revisan el acervo que tenemos disponible, si les interesa algún libro, se lo llevan a su espacio, a sus dormitorios, bueno, donde están durmiendo ahora, se anotan en una lista que tenemos y ya una vez que hayan terminado regresan el libro. Hemos tenido una respuesta increíble, se han acercado muchísimo, niños, adultos, ¿no? Y tienes de terror, y tienes de Dostoyevsky, o tienes, o sea, gente que, digo, a la hora que te piden Dostoyevsky es porque, ¿no? Están leyendo, también son lectores. El camino que aún les espera por recorrer no será nada fácil, y más cuando intenten ingresar a los Estados Unidos. Las leyes migratorias han sido endurecidas por el gobierno del presidente Donald Trump. Es por ello que especialistas buscan mantenerlos informados para que cuenten con las herramientas necesarias. La finalidad nada más es proveer de información general a los migrantes. No podemos dar asesoría personalizada, puesto que es muy complejo y cada persona tiene un caso específico, pero al menos darle la información básica para que sepan a qué se van a enfrentar cuando lleguen a la frontera. Advierten que el proceso será muy difícil, pero aquellos que logren entrar a territorio estadounidense y que se les otorgue la condición de refugiados podrán tener acceso a varios beneficios, entre ellos
ellos una educación de calidad. Si llegan las familias, no van a ser liberadas inmediatamente. Es un proceso bastante complejo. Eventualmente, si llegan a ser liberadas, claro, tienen derecho a la educación y se pueden inscribir. Hay diferentes estados donde son un poco más abiertos a que los niños migrantes entren a escuelas, pero eso sería un proceso que tardaría bastante tiempo. En los centros de detención, cuando permanecen ahí por meses, pues por ley deberían de estarles dando cierto nivel de educación. Lo hacen, pero obviamente la calidad es muy baja, así como los servicios de salud. En 1903 fallece el pintor impresionista francés Camille Pissarro, cuya obra se caracteriza por tranquilas pinturas rurales y escenas callejeras en París. De nuestra sección México X, donde platicamos precisamente de esta plataforma de cursos completamente gratuitos, masivos, electrónicos, que gestiona la Secretaría de Educación Pública a través de esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, y que por supuesto hace los cursos en colaboración con importantísimas instituciones educativas y de otros ámbitos de todo el país. En esta ocasión, para hablar de México X, nos comunicamos con Yamilet Ugalde. Ella es directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres, quien nos hablará del MOOC Cero Tolerancia al Acoso y al Hostigamiento Sexual. Conoce el protocolo. Muy buenos días, Yamilet. Muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Platícanos de qué se trata específicamente este MOOC. Bueno, este es lo que el Instituto Nacional de las Mujeres implementa con el propósito de hacer masivo, sobre todo y principalmente entre servidores y servidoras públicas, el conocimiento de un protocolo para prevenir, para atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. Este protocolo fue publicado en el 2016 y una de sus cláusulas es que todos los servidores y servidoras públicas lo conozcan, ¿no? Entonces, hemos aprovechado esta maravillosa capacidad que tiene la plataforma México X y tenemos aproximadamente 88,000 personas capacitadas en este curso, que ha tenido una enorme recepción, una gran demanda, no solo por el tema del protocolo, sino también por la necesidad social de saber qué es el acoso y el hostigamiento sexual y cómo actuar cuando somos víctimas de estas conductas. ¿Cuánto tiempo dura? Me da mucho gusto saludarte, Yamilet Ugalde, antes que nada, te saluda mucho gusto, Mar Cepeda. ¿Cuánto tiempo dura este curso, este MOOC gratuito, completamente gratuito? ¿Y qué pasa si otras personas que están fuera de la administración pública mexicana quieren también tomarlo? Pues porque obviamente resulta de sumo interés. Este curso está programado para realizarse durante 2 semanas completas y bueno, las personas que no son servidoras y servidoras públicas, pues también es importante que lo conozcan, porque es importante decir que toda persona que está siendo atendida por algún servidor o servidora pública también tiene derecho a no ser víctima de acoso y hostigamiento sexual. Entonces, el protocolo tiene una vertiente que el curso explica de qué hacer en caso de si yo soy una persona usuaria, me enfrento con una situación de acoso y hostigamiento, qué debo hacer frente o en la misma institución para denunciar esos casos. ¿Cómo es que...? Aparte... Sí, perdón, adelante. Solamente señalar que el curso pues también tiene un capítulo donde conceptualmente nos ayuda a entender qué es el acoso, qué es el hostigamiento, las diferencias entre ambos conceptos y también algunas claves conceptuales y conductuales para reconocer estas conductas. Precisamente, Yamilet, esto que mencionas es muy importante, cómo distinguir de entrada estas conductas que, pues parecen pues que están muy normalizadas en muchos de los casos y que por eso es difícil poder ubicarlas. ¿Cómo lograron diseñar este MOOC? ¿Qué tipo de profesionales participaron en su diseño? Y cómo, para quién, ya vimos que puede tomarlo cualquier persona que esté interesada en el tema, sin embargo, se tiene que tener algún conocimiento básico, algún nivel de escolaridad, etcétera. Pues no hay ningún nivel de escolaridad previo ni como requisito para ingresar. Esta es una
propuesta educativa realizada completamente por el personal del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Dirección de Capacitación a mi cargo, y pues además nos nutrimos del conocimiento que ha sido generado por los estudios de género, por la investigación feminista sobre el comportamiento, sobre la acción, sobre cómo actuar y cómo responder frente a estos delitos, son delitos, y cómo también tratar y comprenderlos para reconocer cómo estamos, ¿no? El acoso y el hostigamiento son prácticas que ocurren, como bien lo dices tú, naturalizadas en los ambientes laborales, en los chistes, en las bromas, en un montón de conductas que hacen parecer que se trata de piropos, a veces pasados de tono, de situaciones que tienen que ver con toda una normalización de la sexualidad, pero que en realidad pueden estar constituyendo una transgresión importante a los límites psicosexuales que una persona tiene en su relación con otra. ¿Podríamos pensar que estamos ante una situación crítica en nuestra sociedad? Digo, a partir de estos elementos que nos acabas de comentar, que prácticamente suceden en aspectos comunes y corrientes, ¿tú ya lo llevarías a un nivel de gravedad donde tenemos que hacer un importante énfasis en este tipo de conocimiento y, por supuesto, como tú dijiste la palabra, son delitos? Pues yo no sé si gravedad, porque ahí hay de pronto pueden haber realmente situaciones muy graves que pongan en riesgo, por ejemplo, la vida de personas, lo que ustedes comentaban antes de migrantes o de situaciones más extremas de la violencia, tanto de género como los feminicidios o de otro tipo de violencia social que vive en el país. Pero yo creo que sí es una situación muy generalizada y es una situación también que provoca daños en la persona, en el ambiente de trabajo, en las relaciones sociales, etcétera, y que no debería pasar inadvertida ni minimizada como una situación de la queja de las mujeres, qué delicada es, por qué no le gusta que la piropeen, etcétera, ¿no? Yo creo que sí tenemos que reconocer que se trata de una práctica que no es bienvenida, que no está legitimada, que no es legal en caso de que ocurra y que puede convertirse en molestosa y puede provocar también importantes efectos psicosociales en la persona. Claro. Yamilet, pues solo nos resta que nos recuerdes, por favor, cómo se puede acceder y cómo se pueden inscribir a este MOOC a través, por supuesto, de la plataforma México X. Por supuesto, bueno, están los mecanismos de ingreso a la plataforma o bien a través del sitio de nuestra dirección electrónica, que es .género.inmujeres.gov.mx. Tenemos un sitio que se llama Cero Tolerancia y ese sitio tiene la liga para hacer el ingreso y la inscripción. Ya para este año tenemos cerradas las inscripciones, pero el próximo año, conforme nos coordinemos con los colegas de la plataforma, estaremos pensando la apertura de este material que lo hemos ido enriqueciendo con videos, conocimientos de la. Muchísimas gracias, Yamilet Ugalde, directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de la Mujer. No se pierdan este MOOC, muy importante estas herramientas y es importante revertir esta cultura. Gracias, un fuerte abrazo, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Una pausa, regresamos. Hablemos de cultura y arte desde la perspectiva académica. Esta mañana nos acompaña en el estudio la maestra Lina Pulido. Ella es directora general de Humanidades y de Arte y Cultura del claustro de Sor Juana. Y también nos visita un alumno destacado, David Navas Cimental, alumno del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes. Ellos nos hablarán de esta licenciatura y las actividades que realizan los estudiantes en materia de curaduría, particularmente de la exposición Sincretismo de la territorialización. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Me pusieron trabalenguas, pero bueno, lo supe resolver al final de cuentas. Así es. Gracias por acompañarnos. De entrada, pues es importantísimo el claustro de Sor Juana en materia de artes, en materia de cultura, cómo vienen examinando este tipo de especialidades. Y bueno, Lina, me gustaría preguntarte,
¿Qué ofrecen pues en esta trinchera del claustro de Sor Juana? Pues bueno, pues muchas gracias, muy buenos días, Ana, Omar. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Y pues bueno, saludos a su auditorio. Gracias, al contrario. Pues bueno, pues en el claustro, justo una de las fortalezas de esta universidad tiene que ver con las diferentes actividades que se desarrollan en materia tanto de arte y de cultura. Sí. Es uno de los pilares de la filosofía institucional. Y bueno, pues se concreta esta tarea a través de distintas vías, y una de ellas, de manera muy específica, es lo que hacemos en el Colegio de Arte y Cultura. Tenemos 3 carreras a nuestro cargo. En el caso de la licenciatura en Estudios de Historia de las Artes, pues el perfil tiene que ver con la formación de curadores, de especialistas en teoría y en estética de las artes. Así que, pues bueno, nosotros, pues no solamente tiene que ver con la labor dentro de las aulas, con los profesores, sino que buscamos que estas actividades, estos conocimientos que se adquieren en las aulas, se capitalicen en experiencias profesionalizantes, para lo cual, pues bueno, uno de los proyectos que llevamos ya 2 años desarrollando y que, bueno, estamos consolidando, es un convenio con la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda. Y bueno, tenemos con ellos un programa de actividades conjunto, nos sumamos a su convocatoria de exposiciones, y los artistas que concursan para poder formar parte del programa de exposiciones tienen la posibilidad de solicitar acompañamiento curatorial por equipos multidisciplinarios que se forman en el claustro, de estudiantes de Estudios y Gestión de la Cultura y de Estudios de Historia de las Artes. Entonces, bueno, de esa manera trabajan los artistas con los gestores culturales y los curadores para formar las exposiciones, y justo es la exposición que se inaugura mañana en las instalaciones de la Esmeralda, que se llama Sincretismos de la Territorialización. Muy bien. David, pues hemos estado platicando a lo largo de este programa también de un aspecto muy importante que es, digamos, pues ya el paso, ¿no?, de la academia hacia pues una exposición y hacia toda una industria, que es el tema de la economía naranja, ¿no?, que habíamos estado platicando desde el principio. Yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia como estudiante, ¿cuál crees que sea la importancia de este tipo de profesionalización en México? ¿Cómo ves el ámbito en nuestro país, ahora que has tenido la oportunidad de trabajar además con otras personas del ámbito de otras instituciones? Pues es interesante el proceso porque primero te enfrentas a situaciones reales que te encuentras en la calle, desde hacer los carteles, este proceso de diseño, y entonces tienes que hablar con diseñadores y conseguir a alguien que trabaje desde ese aspecto, y también al mismo tiempo investigar mucho, porque hay que investigar mucho para entender primero lo que quiere decir el artista, y entonces eso pasarlo por un filtro que lo vuelva comunicable al resto de las personas que estén en la sala, y entonces hay una serie de gestiones que uno tiene que estar haciendo y negociando con el artista, con la galería donde uno se presenta o el espacio en general, y entonces estas actividades nos enfrentan a esas cosas que un poco escapan de lo que vemos en el aula, y entonces afortunadamente en México tenemos un montón de espacios donde exponer, y entonces pues a lo que hay que apostarle ya no es a la cantidad, esa ya la tenemos, pero la calidad es la que tenemos que trabajar un montón, y entonces que la gente se sienta a gusto en un espacio expositivo y no salga pensando que no entendió nada, y que el arte contemporáneo siempre como que le queda a deber a las personas justo por esa cualidad de comunicación que a veces queda en entredicho. Creo que es muy importante, Lina, lo que nos plantea David, sobre todo desde la perspectiva y la visión de cuando alguien quiere empezar a estudiar una carrera como la que nos acabas de comentar y que ofrece el claustro de Sor Juana. Uno de los miedos o de las dudas es qué tantas oportunidades de desarrollo después de concluir los estudios tienen estos jóvenes que se dedican a estudiar este tipo de carreras. Y como decía, pues México tiene finalmente una abundante oferta en materia cultural y artística. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues así es. Pues justo en una de las entrevistas que ustedes hacían con Ernesto Piedras, hablaba acerca del porcentaje importante que ocupa el sector cultural en la economía nacional. Entonces, pues bueno, eso nos puede dar mucha información sobre pues la importancia, la pertinencia de formarnos en términos de humanidades, y de manera particular para poder generar pues los vínculos necesarios, los espacios para acercar a la sociedad
con las distintas manifestaciones culturales y acercarlo no solamente en el sentido de, de que se presente un espectáculo o de que se haga una exposición, sino de que esta experiencia de acercamiento sea verdaderamente significativa, ¿no? Es decir, la gente tenga algo que reciba a partir de esa experiencia. Y pues digamos que la pertinencia de los perfiles que formamos en el claustro tiene eso como uno de los objetivos principales. O sea, que su labor sea lo que pueda comunicar el mundo de las artes, el mundo de la cultura con los diferentes, pues digamos que públicos, los diferentes sectores de la sociedad, y que de esa manera pues ellos tengan la posibilidad de comprender mejor estos procesos, de comprender mejor esta oferta y al mismo tiempo pues de ampliar su posibilidad de consumo cultural y artístico. Claro. ¿Qué tipo de perfiles, David, tú que estás ya en el 10º cuatrimestre de esta carrera, tienes que tener? ¿Qué tipo de gustos, de habilidades para poder pasar exitosamente por esta preparación? Y una vez que estás pues ya a punto de egresar, que has tenido la oportunidad de tener estas experiencias con otras instituciones, ¿con qué habilidades cuentas? Pues quizás una de las más importantes es justo mucho de relaciones públicas. Entonces uno tiene que aprender a relacionarse con el resto de las personas, porque tanto artistas como personal de directores de museos, otros curadores también, gente que tenga la colección, entonces uno tiene que aprender a relacionarse con estas personas y justo para eso son estas actividades, en gran medida. O sea, uno se pone en contacto directo con una escuela que produce artistas y entonces estás en contacto constante con los artistas, en el caso de La Esmeralda, y al mismo tiempo con toda la gente que se encarga de la difusión, entonces te empiezas a foguear en ese sentido, empiezas a adquirir experiencias y quizás sean de las más importantes a la par de la investigación. Claro. O sea, con una investigación bien armada puedes acercarte justo a estas otras partes y entonces es mucho más sencillo el acercamiento. Pues permítenos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos para que nos digan un poquito más sobre el sincretismo de la territorialización. Vamos a hacer. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta fase final de Interfaz. Y bueno, estamos platicando con la maestra Lina Pulido, ella es directora general de Humanidades del Colegio de Arte y Cultura del Claustro de Sor Juana, y David Nava Cimental, él es alumno del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes. Y estamos platicando ya en esta parte final de la charla sobre la exposición Sincretismo de la Territorialización, que están elaborando en colaboración con La Esmeralda. Platíquenos un poco de qué se trata esta exposición. Pues la exposición es la obra de un artista que se llama Fernando Sandoval, él es egresado de La Esmeralda, y la exposición va de los procesos postcoloniales que aún nos tocan vivir. Entonces pone en diálogo cosas que ocurren con las empresas transnacionales y las actividades todavía muy regionales en el país, entonces hay muchas cosas ahí ocurriendo. La exposición tiene 16 piezas que tienen fotografía y tienen instalación, sobre todo son los dos soportes que la integran. Y bueno, de eso habla un poco la exposición. Lina, creo que es algo importante esto que nos está comentando nuevamente David en términos de cómo La Esmeralda está impulsando a jóvenes, todavía estudiantes, a él y al equipo de trabajo para hacer esta curaduría y que precisamente le soporte las bases teóricas. Así es. Digamos que las dos instituciones estamos trabajando cada una desde los ámbitos que nos competen. Entonces, bueno, La Esmeralda, no solamente en términos de la formación de los estudiantes, de los diferentes artistas, sino también en la apertura de las posibilidades para, pues bueno, dar a conocer cuál es su producción, ¿no? Y bueno, por otra parte nosotros, desde la conformación de los equipos curatoriales y de gestión, que son quienes, pues bueno, trabajan junto con los artistas para que a partir de las piezas se pueda generar un discurso que sea el que permita, pues bueno, una aproximación con un objetivo muy específico de quienes van a ver la exposición. Claro. David, ¿cómo fue este proceso de preparar esta exposición? ¿Cuáles fueron las líneas curatoriales que fueron identificando y cómo lograron detectarlas? Pues el proceso empieza más o menos hace 9 meses y se lanzó la convocatoria primero para los alumnos de La Esmeralda. Ellos presentan sus proyectos,
Luego estos pasan por un filtro de revisión por parte de las dos instituciones para ver cuáles son las exposiciones que son más viables llevar a cabo. Estas exposiciones estuvimos nosotros, algunos alumnos, en la sesión en la que se revisaban los proyectos. Nosotros decíamos, bueno, más o menos me interesa esta o esta otra línea que persigue las distintas exposiciones. Entonces se conforma el equipo curatorial ahora en el equipo en el que estoy, somos 2 de Historia del Arte y un chavo de Gestión. Entonces hicimos un montón de cosas. Primero nos pusimos a investigar mucho cuáles eran estos procesos de sincretismos de la territorialización, toda la parte que tiene que ver con lo postcolonial, o sea, un periodo grande de investigación y luego otro periodo de gestión para conseguir desde que la pintura para la sala, los bocadillos que se van a dar el día de la inauguración, o sea, todo eso pasan por procesos de gestión y entonces un poco ahí vamos nutriéndonos del equipo, del artista, de las instituciones para generar un producto que sea accesible a la mayor cantidad de personas y que al final deje contentos tanto a nosotros como al artista. Pues con ello David sintetiza muy bien, ¿no? Lo integral que debe ser estudiar una de estas carreras y precisamente las variantes, no solamente a veces el joven, o se cree que el joven quiere ser artista y por ello se mete a estudiar ahí para obtener toda la base teórica, que está muy bien y que por supuesto existen muchas personas jóvenes que quieren hacer ello, pero también existe otra variante que es precisamente la de la gestión cultural. Así es, ¿no? así es. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, David, Lina. Y por supuesto seguiremos hablando de todo este proceso y todas estas nuevas experiencias que van adquiriendo los jóvenes del claustro, por supuesto con otras instituciones tan ricas, también tan importantes en nuestro país a nivel cultural y artístico como es la Esmeralda. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en Interfaz. Llegamos al final. Nos vemos mañana con una nueva emisión, por supuesto, de Interfaz Ana Cris. Así es, nos despedimos también de Griselda Yebra, que nos ayudó a comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Búsquenos en las redes sociales, estamos como AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México, en todas las redes. Nos vemos mañana. Chao.